y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Jod en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Verso 16. Después de esto, vivió Jod 140 años y vio a sus hijos y a sus hijos de sus hijos y hasta la cuarta generación. Y murió Jod viejo y lleno de días. Se confió en nuestro Dios hasta el final. Y nuestro Dios le regresó doble de lo que había perdido. Dice que miró hasta la cuarta generación. Tuvo hijos, tuvo nietos, tuvo bisnietos, y la cuarta generación le llaman tataranietos. Imagínense. Si usted y yo, hermanos, nos mantenemos en el camino de Dios, las promesas de nuestro Dios, dice el libro de los Salmos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted es hijo de Dios. Decía Jonathan cuando empezó el servicio, nuestro Padre es Dios. El himno que cantábamos, mi Padre es un rey. Nuestro Padre es un rey. Usted y yo debemos de abrazar, debemos de tener siempre eso en nosotros, que nuestro Padre es un rey. Y nosotros debemos de mantenernos en su camino, sea el problema pequeño, sea el problema grande. ¿Recuerdan ustedes estos jóvenes? Que el rey les decía, ustedes tienen que adorar la estatua, si no van a morir. Que dijeron, el rey al que nosotros servimos, el Dios al que nosotros servimos, nos va a librar. Y si no nos libra, no nos interesa, porque nosotros confiamos en Él. ¿Y qué pasó? Los libró. Usted y yo debemos de tener esa seguridad, que nuestro Dios nos va a ayudar en nuestros problemas. Y si no nos ayuda como quiera, nosotros confiamos en Dios. Porque sabemos que nosotros aquí en esta vida, nosotros somos pasajeros. Pero si nos preparamos para cuando venga nuestro Señor Jesucristo y estamos listos, entonces ahí ya no vamos a tener más problemas. En una ocasión se dice que un papá siempre le daba consejos a su hijo, desde pequeño, y le decía, hijo, tú mantente en el camino de Dios. Pero el hijo, no, hombre, mi papá no, como que es anticuado, mejor yo me voy a juntar con los amiguitos. Y dice que desde pequeño empezó con los amiguitos. Empezaron a formar una pandillita allí de la cuadra, y pues él era el jefe de la pandilla. Vamos a robar lo que tenga atrás cada carro, vamos a ver cuál carro está abierto. Y empezaron a vender las cosas. Enseguida empezaron a quebrar los cristales de los autos y abrirlos. Después aprendieron cómo abrir los carros sin quebrar los cristales. Un día los paró la policía y llamaron al papá. Este muchacho tenía 16 años y le dice, aquí tenemos a su hijo detenido, venga por él. El papá dice que tenía en su armario $800. La fianza eran 1,500. Pidió prestado. Fue y sacó al muchacho. Le dice, hijo, tienes que cambiar. No, papá, usted no se preocupe, yo le voy a pagar todo ese dinero. No se preocupe. El muchacho empezó a vender drogas. El muchacho siguió robando. Se olvidó que el papá lo había sacado de la cárcel y no le pagó nada. Y el papá le daba consejos y se enojaba. Y se enojaba. Yo no sé por qué tengo un papá tan malo como tú. Un día dice que salió de su casa
con unos amigos fueron y asaltaron una tienda. La policía los agarró, al muchacho le dieron 10 años. El arma era robada y tenía todo su récord. Te vas a la cárcel. El papá, pasaron los años, empezó a enfermarse el papá. El papá estaba en silla de ruedas, el hijo en la cárcel, alguien le habló de Dios, reconoció y empezó a cambiar poco a poco. Le mandaba cartas a su padre y le decía: papá, yo quiero que me perdones, yo he estado mal, yo sé que he hecho las cosas mal, ahora entiendo, pero no sé si me vas a perdonar o no. Y le mandaba cartas y cartas y cartas. Y una vez salió un amigo de él y le dice: llévale esta carta a mi papá. Llegó, tocó la puerta, el viejecito abrió la puerta y le dice: le traigo una carta de su hijo. La abrió y le decía: papá, yo quiero que me perdones, voy a salir pronto, pero yo quiero que me des una seña. Dijo: el árbol que está cerca de la casa, yo quiero que tú pongas algo blanco, una toalla, un pañuelo, donde yo sepa que tú me has perdonado, y si no veo nada, entonces yo voy a seguir derecho y me voy a olvidar. Dijo: y tienes razón, porque yo me he portado muy mal contigo. Salió el muchacho de la cárcel, todo pensativo, meditaba mucho de todo lo que había hecho, el daño que le había hecho a su padre, después de que su padre le había tratado de dar una buena educación y muchos consejos. Dice que faltaba 1 milla para llegar a su casa e iba caminando. A lo lejos miró algo blanco y dice que miró un pañuelo blanco. Dijo: seguro alguien lo puso, está muy retirado. Seguía caminando, a media milla miraba muchos pañuelos blancos. Dijo: oh, si es mi padre, sí es. 1/4 de milla y dice que empezaba a mirar más. Llegó al árbol frente a la casa y dice que estaba todo decorado de blanco. Había muchas sábanas tapándolos. Dijo: mi padre me ha perdonado. Dice que llegó. Y cuando iba llegando miró que la silla de ruedas se empezó a mover. Miró a su papá entrado en años, un viejecito. Este joven llegó, le dio un abrazo y le dijo: padre, perdóname, tus consejos hasta ahorita los he entendido. Hermanos, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, está así con los brazos abiertos. Usted y yo representamos ese joven. Nuestro Dios nos dio su palabra. Nuestro Dios nos ama. Nuestro Dios está diciendo: tú como hijo mío no tienes que pasar por problemas. Tú no te tienes que buscar ese tipo de problemas. Tú tienes que buscar mi palabra. Por eso yo te doy a ti el instructivo para que tú vivas bien, tú y tu familia. Y en cambio nosotros, ¿sabe qué hacemos? Como ese joven. Nosotros vivimos nuestra vida como nosotros queramos. Y cuando vienen los problemas y cuando no hallamos la puerta, entonces venimos a la iglesia. Pero aún nuestro Dios está con los brazos abiertos. El libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el verso 20, dice nuestro Señor Jesucristo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, esta noche yo cenaré con él y él conmigo. Recordemos, usted que es papá, usted que es hijo. Yo les decía cuando empezamos el sermón, usted no le tiene que comprar a su papá un regalo como lo hace la mayoría de las personas. Si lo hace, lo puede hacer. Si usted lo quiere hacer, puede. Pero ¿sabe usted
¿cuál es el regalo más grande que le puede dar a su papá, que le puede dar a su mamá? Es su buen comportamiento. Y usted y yo, como cristianos, ¿sabe cuál es el regalo más grande que le podemos dar a nuestro Dios? Nuestro comportamiento de acuerdo a la palabra de Dios. Que nuestro Dios, cuando Satanás pase por ahí, diga, mira, estos son mis hijos. Yo estoy orgulloso de ellos porque siguen mis mandamientos y están en la iglesia. Que no le diga, mira, y esos son tus hijos. Dios se orgullece de personas que guardan sus mandamientos. Job se mantuvo fiel hasta el final. Y nuestro Dios nunca lo dejó solo. Usted y yo, que nos sirva de ejemplo para nuestros problemas, para nuestras necesidades, para nuestras enfermedades. Sigamos en el camino de Dios, guardando sus mandamientos de acuerdo a su palabra, y nuestro Dios nunca nos va a dejar. En los años que nuestro Dios me ha regalado a mí de vida, cuando yo he andado en su camino, no me ha faltado nada. Dios me ha bendecido. Cuando usted pone primero a Dios, no tiene problema. A veces no entendemos cuando nuestro Señor Jesucristo le decía a la multitud, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. A veces decimos, no, pues yo mejor busco primero las otras cosas. Cuando ponemos a Dios primero, Dios nunca nos deja, nunca nos va a dejar. El salmista, entrado en años, decía, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El consejo, hermanos, es para ustedes y para mí, mantenernos en el camino de Dios, estudiar la Biblia. No la deje en la casa, tráigasela. Allá también estúdiela. Todo eso sirve para que en nuestro diario vivir Dios nos bendiga y para nuestro bien. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar a nuestro Dios. Usted que es padre, cuando no halle la puerta, cuando tenga muchos problemas, cuando tenga, no sabe qué hacer, doble rodilla, pídale consejo a nuestro Dios. Dígale, Señor, ilumíname qué hacer. Usted que es hijo, que no entiende a sus padres, pídale a nuestro Dios. Y tenga la seguridad que nuestro Dios nos escucha. Amén. Nuestro Dios, dice la Biblia en Nahum, el capítulo 1, el verso 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, pero lo más importante, ¿sabe qué? Conoce a los que en Él confíen. Usted desde su lugar, usted ore por su familia. Usted que es papá, ore por sus hijos. Usted que es hijo, ore por su papá, ore por la familia. Que nuestro Dios nos siga ayudando y usted ponga de su parte por mantenernos juntos en el camino de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hoy, Señor, estudiábamos y meditábamos juntos cómo tu siervo Job te fue fiel siempre. Es un ejemplo para nosotros que en ocasiones tenemos problemas, tenemos necesidades y no sabemos qué hacer. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe para siempre confiar en ti,
como lo hizo Job. El Señor dijo estas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre y así voy a regresar. Y también dijo: de Dios recibimos todas las cosas buenas, ¿por qué no hemos de recibir las malas? Señor, nosotros te pedimos que tú aumentes nuestra fe. Aquí en este país, el día de mañana hay una celebración donde la mayoría de las personas están con su Padre. Nosotros, Señor, como hijos tuyos, como dice tu palabra, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que tú, Señor, nos dé sabiduría cómo educar a nuestros hijos. Que tú, Señor, nos dé sabiduría en que nosotros nos pongamos por ejemplo. Que tú nos des, Señor, entendimiento y aumentes nuestra fe para dar un consejo de acuerdo a tu palabra. Que tú nos perdones, Señor, porque somos pecadores y a diario pecamos. Que tú nos ayudes en nuestras familias. Gracias nuevamente, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que está aquí. Aumenta nuestra fe y ayúdanos. Yo te pido nuevamente por cada padre, por cada hijo, por cada madre, que tú, Señor, nos sigas dando valor y fuerza para seguir adelante en nuestro hogar. Oramos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.